Estamos escuchando a Nirvana, Kurt Cobain, uno de los grandes precursores, sí, originario de Seattle, allá en Washington, en los Estados Unidos, y creadores de un movimiento musical que dio la vuelta al mundo como el grunge, y que bueno, pues hace ya un día como hoy, en el 94, pierde la vida, envuelto en una depresión tremenda. Y bueno, de eso vamos a estar, por supuesto, llevándole la música y también atendiendo el legado musical de Nirvana. Vámonos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Empresas de viajes denunció la desaparición de 23 turistas, esto ahí en Guanajuato, de acuerdo con autoridades de seguridad de San Luis Potosí, en donde fue encontrada una de las camionetas donde viajaban. Fueron localizados con vida 15 personas. Aún falta por localizar a 8 personas. Aclararon que no fueron privadas de su libertad, pero sí despojados de sus pertenencias y de la propia unidad. Hay una investigación que está en curso. Hemos escuchado las propias declaraciones de la autoridad de San Luis Potosí. Localizan con vida al periodista Ricardo Villanueva de Veracruz, quien había sido secuestrado el 3 de abril. La autoridad informó que la detención de algunas personas y la investigación está en curso. 7 personas fueron detenidas luego de la balacera ocurrida ayer en Morelia, en Michoacán, donde 2 agentes murieron, 2 agentes de investigación. Luego del multihomicidio en la zona turística de Cancún, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Y la ONU y el relator especial sobre los derechos humanos de migrantes pidieron al gobierno de México una investigación independiente sobre lo que ocurrió en la estación migratoria allá en Juárez, que hasta este día dejó un saldo mortal de 40 personas sin vida. Y el presidente volvió a defender a Donald Trump. Lo hizo de esta manera. Mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Bueno, lo que dice el presidente López Obrador. También en la conferencia mañanera, el presidente pues destacó ese anuncio que ayer platicábamos de la compra a Iberdrola de 13 plantas de ciclo combinado para pues generar energía eléctrica en nuestro país. Esto dijo. En esencia, lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Llevamos a cabo esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, las gasolinas, del diésel, y estoy cumpliendo. Bueno, es lo que dice el presidente sobre lo que significa este anuncio que tiene que ver con la compra de estas plantas de generación. México y 10 países de América Latina firmaron un acuerdo para intercambiar productos básicos ante la inflación. Contiene 9 medidas. Por cierto, el presidente va a descansar durante este periodo de Semana Santa. Adán Augusto López estará de guardia, así se dio a conocer. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle de la información, los invitados, las charlas, de aquí ya hasta las 9 de la noche. Y está por tomar carretera. Muchas carreteras en este momento están pues siendo muy utilizadas por ciudadanos que están aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa. Hágalo con precaución, las vacaciones terminan en donde se planearon, así que por favor hágalo así y que todo quede en un muy buen recuerdo, muchas fotografías, muchas vivencias, muchas anécdotas y que se preparen las siguientes vacaciones. Que así sea y disfrute su momento. Gabriela Siller es directora de análisis económico y financiero de Banco Base, es una conocedora, una experta en todo lo que está alrededor de la economía. Gaby, primero, gracias por regalarnos estos minutos en un periodo vacacional donde pues ya muchos están bajando la cortina, como se dice coloquialmente. Gaby, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Al contrario, muchas gracias por tenerme en el programa. Oye, Gaby, a ver, yo me detendría primero en los datos que se dieron a conocer hoy muy temprano del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Una variación, no sé desde cuándo no estaba por debajo del 7%, 6.85.
Sí, 6.85% es una buena noticia porque ya ahora sí ya son 2 meses consecutivos con la inflación desacelerándose. Sin embargo, al interior de la inflación, pues todavía las mercancías, particularmente las alimenticias, siguen mostrando una elevada inflación, 12% si comparamos contra los precios del año pasado. Lo bueno es que van a la baja. Donde hay una gran preocupación es en el sector servicios, debido a que ahí, bueno, pues estamos viendo inflaciones no vistas desde el 2001, y lo malo es que pues ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, ni tampoco a la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando hay presiones en el sector servicios, obedecen a factores internos. Y bueno, pues yo creo que esos factores internos tienen que ver con el incremento en los salarios mínimos, que después generaron también alzas en los salarios contractuales, y uno puede pensar, bueno, qué bueno que están subiendo los salarios. Lo malo es que cuando suben sin estar apoyados por incremento en productividad, pues lo que vemos simplemente es incremento en precios, incremento en inflación. Y segundo lugar, pues está también el déficit fiscal que generó el gobierno el año pasado, 3.4%, el mayor desde el 2015. Un alto déficit también genera presiones inflacionarias a nivel local. Entonces, ¿qué se espera? Pues seguramente la inflación va a seguir cediendo paulatinamente, y este año yo creo que va a cerrar alrededor del 5.1%. Y aunque ya veamos la inflación a la baja, pues digo, desafortunadamente mercancías alimenticias, por ejemplo, todavía mostrando una inflación muy elevada. Sí. Servicios también, por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte aéreo mostró una inflación mensual del 25%, si la analizamos es como de 1.400%, y con todo esto pues es para que el Banco de México vuelva a subir al menos una vez más su tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 11.5%, y yo creo que a lo mejor ahí ya lo van a parar, pero la van a dejar así el resto del año. 11.5 resto del año, pues sigue estando caro el dinero en un entorno donde tampoco estamos creciendo tanto, Gaby. Sí, fíjate que se espera una desaceleración para este año, sobre todo hemos visto datos de exportaciones bastante malos, y bueno, pues además también se ha incrementado la posibilidad de recesión en Estados Unidos. De hecho, esta semana hemos visto datos muy negativos sobre la economía de Estados Unidos. El ISM manufacturero en 46.3 puntos, que es un área de contracción, ya lleva 5 meses consecutivos debajo del umbral de 50 puntos, y fíjate que allá en Estados Unidos, cuando este indicador se ubica en un nivel de 44 menos durante 2 meses seguidos, está indicando recesión. Ya ahorita está en 46.3, por lo que creemos que sí es muy probable que sea una recesión. Y bueno, pues también están las vacantes laborales que se ubicaron debajo de la expectativa, el ISM de servicios, vaya, fue toda una mezcla de indicadores que todo apuntan a que Estados Unidos pues tiene una probabilidad ahorita como el 70% de caer en recesión ahí alrededor del verano, y obviamente esto para México implica una desaceleración en las exportaciones y por lo tanto un menor crecimiento económico. Nosotros estimamos que este año el PIB de México crecerá alrededor del 1.7% después de haber crecido 3% el año pasado. Oye, y la mañana también, perdón. Gaby, en ese sentido, conocimos los precriterios de política económica en estos días. Sigue siendo muy, muy positivo lo que está viendo la Secretaría de Hacienda para lo que resta del año y lo que resta para el 2024. Siguen siendo muy optimistas ellos. Sí, fíjate que vemos que traen como criterios 3.5, ¿no? Todo 3%, sobre todo porque ponen ahí un rango. Generalmente las empresas, por ejemplo, ponen, bueno, pues tengo el rango y tengo la parte donde digo, bueno, pues si este lista está así, el escenario central y el escenario optimista, pero nunca toman el escenario optimista como el escenario puntual, ¿no? Y claro. lo que estoy viendo aquí, ponen un rango, pero ponen la parte más alta. Entonces ahí se corre el riesgo que si están utilizando ese crecimiento económico puntual esperado para proyectar los ingresos, pues que los están sobreestimando, pero por el otro lado, pues también están subestimando ciertos egresos, como cuáles los de tasa de interés. Por ejemplo, para el siguiente año están asumiendo que habrá un recorte de 300 puntos base en la tasa de interés. Algo similar también estaban pensando para este año, que el Banco de México iba a recortar tasa. Eso tuvieron que corregirlo porque obviamente no venían recortes en tasa. Para el siguiente año creemos que el Banco de México sí puede empezar a recortar, pero 25 50 puntos base, no 300 puntos base, porque será yo creo que hasta finales del 2024 cuando la inflación se acerque a la meta inflacionaria del Banco de México, y entonces yo no veo un Banco de México agresivamente bajando la tasa de interés. Y bueno, pues con en esa diferencia, pues la van a tener que llenar con deuda o con un subejercicio, que lo que hemos estado viendo es que no gastan el dinero, aunque esté proyectado en algunos proyectos de infraestructura, obviamente no los que trae como insignia esta administración,
pero sí a lo mejor en otros que pudieran generar un mayor crecimiento económico, o en el sector salud y en el sector educación también, y estos subejercicios pues obviamente van generando mayores problemas a la larga. Y bueno, pues otra de las cosas que también se publicaron hoy en la mañana, inversión fija bruta nuevamente cayendo, y no hay forma como podamos tener un crecimiento económico mayor en el largo plazo si no hay inversión en maquinaria, equipo y plantas. Y desafortunadamente la inversión fija bruta está todavía 7% por debajo de los niveles máximos históricos alcanzados en el 2018. Estamos platicando con Gabriela Siller, ella es directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, bien lo señalabas hace unos minutos, los precios de los productos agroalimentarios, ahí todavía sigue estando mucho la preocupación. ¿Qué hay en el entorno de los energéticos, el tema que tiene que ver con los fertilizantes, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues no se ve ni para cuándo? ¿Siguen siendo factores que pueden presionar este sector? Fíjate que la guerra entre Rusia y Ucrania ya no está siendo un factor que genere alta inflación. Cuando inició, los precios de los granos se dispararon y también los precios de los energéticos. Ahorita más bien estamos viendo inflaciones en energía negativa, precisamente porque hay una alta base de comparación respecto al año anterior. Entonces, a pesar de que el precio de los granos va para abajo y a pesar de la inflación negativa en la parte energética, pues todavía hay presiones inflacionarias, sobre todo porque el sector servicios es el que está presionando al alza. ¿Cuándo se va a terminar esto del sector servicios? Pues es que precisamente para esto sirven los incrementos en la tasa de interés por parte del Banco de México, porque no hay otra forma de detener la inflación y sobre todo porque ya no le podemos echar la culpa a disrupciones en las cadenas de suministro por la pandemia o a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que no escale, yo creo que pues ya no va a volver a generar presiones sobre los granos o sobre los energéticos. Y escalar me refiero a que intervenga otro país o que Rusia diga que pues ya este corredor que va a través del Mar Negro, que ya no se va a poder pasar por ahí los granos, no sé, alguna cosa así que pudiera interrumpir suministro, oferta y que entonces esto vuelva a llevar los precios al alza. Oye, Gaby, hoy hubo una reunión entre el presidente López Obrador y líderes del Caribe y de algunos otros países de la región. Están ellos intentando pues llevar acciones para pues mitigar los efectos que tiene la inflación. Te leo, como parte de los resolutivos, se acordó promover medidas que faciliten el acceso a créditos internacionales, incrementar el financiamiento multilateral de proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura para el transporte de mercancías. Un punto también señala que los 2 estados de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra esta inflación, donde se incluye México, se pacten coordinar esfuerzos con productores, compradores, transportistas y operadores logísticos del sector privado y otros actores económicos para seguir los acuerdos de esta cumbre y sus resultados. ¿Suficiente? ¿Hay suficiente peso dentro de estos países como para poder mitigar los efectos inflacionarios en la región? No, yo creo que al gobierno más bien le compete generar un mayor crecimiento económico para que la gente esté en una mejor posición de enfrentar la alta inflación, que primero fue provocada así por la pandemia, luego por la guerra, y bueno, hacia adelante también fijarse en cómo incrementan los salarios mínimos, sobre todo tratar de incrementar la productividad para que no sean solamente presiones inflacionarias, porque si no, pues esto va a ser cuento de nunca acabar. Difícilmente entonces se puede atender, ¿no? Una agenda. Y más que con el tamaño de las economías de estos países miembros, ¿no? Tampoco son países tan relevantes dentro de la región, ¿no? Económicamente hablando, me refiero. Y sobre todo cuando desde el gobierno se trata de hacer algo para poder frenar, como lo que se hizo con el PASIC, la verdad es que termina siendo infructuoso. Y el año pasado, por ejemplo, con lo que se hizo con el PASIC, si acaso lo que ayudó fueron los estímulos al precio de la gasolina y al diésel, pero por el otro lado, pues el gobierno terminó con un déficit alto que finalmente, de manera indirecta, generó presiones inflacionarias. Entonces, al gobierno más bien lo que le compete es el crecimiento económico, generación de empleos, sobre todo en el sector formal, para que la gente esté en mejor posición de enfrentar la alta inflación. Y ya que le dicen al Banco de México, por eso el Banco de México es autónomo, esto de tratar de bajar la inflación mediante incrementos en la tasa de interés. Bueno, pues sí, veremos qué es lo que sucede con este anuncio que se acaba de realizar. Habrá una cumbre a principios del mes de mayo. Gaby Siller, gracias, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Si tomas este periodo vacacional, pues disfrútalo, aprovéchalo, Gaby, y nos vemos y nos escuchamos más adelante.
Muchas gracias, Jaime. Cuídate mucho, descansa, gracias a Gabriela Siller. Y sí, es importante, vaya, hay países muy relevantes, pero me refiero al peso económico. Brasil, entre ellos, porque de ahí hay países que sí tienen su fortaleza, tienen liderazgo en ciertos rubros, pero lo que está sucediendo en torno a la inflación va mucho más allá. Y ya lo decía Gaby Siller, es más importante tener agendas y tareas mucho más locales que pueden a la larga ser más importantes y sin duda con mejores resultados en temas que tienen que ver con la inflación. Por ejemplo, las decisiones de política monetaria de los bancos centrales podría ser una de ellas. Andrea Meraz, están ya los nombramientos de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Te saludo, Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Bueno, pues ya en estas reuniones internas ya por fin se decidió quién ocupará la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, porque recordemos que también el lunes 3 de abril fue el último día de Edmundo Jacobo en este cargo y quedó ahora como encargado del despacho Miguel Ángel Patiño. Él se desempeñaba como director ejecutivo de vinculación con los organismos públicos electorales. Este nombramiento es temporal porque recordemos que el oficial tiene que aprobarse por el Consejo General, tener una mayoría de 7 de los 11 consejeros electorales, pero eso se verá seguramente en próximas semanas. Pero ¿por qué es importante este nombramiento del secretario ejecutivo? En primer lugar, porque pues él tiene la facultad de poner su rúbrica, su firma en las credenciales del elector. En caso de que él no estuviera, bueno, pues habría una pausa en la producción, en la impresión de las mismas. Ya con este nombramiento se da certeza y ahora, a partir de este momento, quienes hagan este trámite tendrán la nueva firma, pero ahora con Miguel Ángel Patiño. También otro de los puntos importantes que tiene a cargo la Secretaría Ejecutiva es conocer de primera mano los resultados preliminares de las elecciones, en este caso Estado de México y Coahuila, en caso de que le toque. También recibe reportes de la instalación de las casillas. El representante legal, administrativo y judicial del INE, recordemos que Edmundo Jacobo en su cargo fue quien interpuso este recurso en contra del plan B de la reforma electoral y también vigila los recursos del instituto. Importante cargo, Jaime. Sí, sin duda, muy importante y sin duda también veremos qué manera y Edmundo Jacobo durante muchos años llevó a cabo esta responsabilidad que es pues ordenar todo lo que está alrededor de las tareas que son enormes, muy prontas, muy importantes dentro de la organización de las elecciones del propio Instituto Nacional Electoral. Veremos qué sucede y también de qué manera empieza esta nueva administración a tomar estas decisiones al interior del INE. Gracias, Andrea. Ya descansa. Hasta luego, un abrazo, Jaime. Buenas noches a mi compañera Andrea Meraz. Las 8:22, está ya conectado con nosotros Enrique de la Madrid. Él es abogado y analista y él es miembro del equipo de analistas del doctor Leonardo Curcio. Enrique, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, como siempre, gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa en esta noche? Pues mira, Jaime, a mí me preguntan con mucha frecuencia qué podemos hacer los ciudadanos para detener este deterioro, para detener este retroceso del país. Y a partir de ello había venido pensando en un decálogo y déjame compartir 5 reflexiones ahora y quizá la semana que entra otras 5 o 5 recomendaciones. La primera, Jaime, es que hay que ser valientes y hay que alzar la voz. Son los momentos de criticar, de decir lo que está mal, de denunciar, pero también son los momentos de proponer. Hay muchas personas que no quieren alzar la voz porque no quieren tomar riesgos y no se dan cuenta que el peor de los riesgos es que mañana nos quedemos sin la posibilidad de alzar la voz. Segundo, hay que sacar ese líder que tenemos cada uno de nosotros dentro. No hay que andar buscando caudillos, no necesitamos caudillos, necesitamos ciudadanos. Y creo que en la medida en que cada uno de nosotros ejerza nuestro liderazgo, el médico con sus pacientes, el maestro con sus alumnos, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de incidir. La otra es muy importante defender las instituciones, Jaime. Por ejemplo, la institución es una idea, es un anhelo, rodeado de recursos materiales y humanos, para la salud los hospitales, para la educación las escuelas, para la democracia el INE.
y hay que defender las instituciones para que luego las instituciones nos puedan defender a nosotros. Hay que asumirse parte de la oposición. Es muy común este tema de, es que no vemos a la oposición. Pues es que la oposición somos todos aquellos que queremos un mejor país y que no estamos de acuerdo con el rumbo que va llevando. También esta frase de, es que no vemos a nadie. Y lo que yo digo es que estamos buscando mal, andamos buscando caudillos, y claro, de este lado no hay caudillos, y qué bueno, porque lo que necesitamos son liderazgos y necesitamos a alguien que pueda sumar. Y por último, hay que imaginarse el mejor México posible, hay que imaginarse un México donde restablezcamos el orden, la paz, el respeto, el diálogo, un México donde eliminemos la pobreza extrema, el hambre, y si nos imaginamos ese México, entonces ese México existe, porque solamente lo que imaginamos puede existir. Ahí van cinco primeras recomendaciones de lo que cualquier ciudadano puede hacer, Jaime. ¿Y qué hacer con los quienes toman las decisiones, Enrique, que ya no le toca tanto a los ciudadanos, que son los políticos, que son los legisladores, que son los senadores, que es nuestro alcalde, que es nuestro delegado? Vaya, ahí también cómo debemos o cómo podemos contribuir a nuestra democracia. Es que yo creo que es evidentemente por ejemplo, alzando la voz, en ese caso alzando la voz para exigir que cumplan con sus tareas, pero lo que yo a veces observo, Jaime, es una sociedad que cree todavía que es a los otros nada más a los que les toca, y ese me parece que es un error que todavía muchos están asumiendo. Hay mucha más ciudadanía que gobierno, simplemente aritméticamente hablando, somos malos ciudadanos que los funcionarios públicos. Y este es un mensaje que va dirigido sobre todo a esta persona, es decir, no me gusta lo de enfrente, pues ¿qué estás haciendo tú? ¿No te gusta el partido político de enfrente? ¿Qué estás haciendo tú? Así ese grupo ahorita va dirigido el mensaje, porque no queremos ciudadanos pasivos, sino más bien queremos ciudadanos activos, Jaime. Pues sí, hay que hacerlo, hay que demostrarlo y hay que tomar también como ciudadanos y como sociedad nuestras responsabilidades. Gracias, Enrique. Buen periodo vacacional. Cuídate mucho. Muy buenas noches. Igualmente. Buena Semana Santa. Hasta pronto. Enrique de la Madrid, analista, quien ha tenido cargos públicos muy relevantes. En su momento, titular de la Secretaría de Turismo, cuando los números de la Secretaría de Turismo andaban en niveles importantísimos, récords, y por supuesto también en su momento uno de los directores de la banca de desarrollo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en su momento también con el presidente Felipe Calderón. Vámonos contigo, Héctor Herrera. ¿Qué nos tienes? Buenas noches. Delfina Gómez, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia al gobierno del Estado de México, aseguró que es falso que vaya a desaparecer el salario rosa. Al contrario, dijo, el programa se va a llamar ahora Mujeres por el Bienestar y además se va a aumentar el apoyo económico, el número de beneficiarias y se entregará sin pretextos ni chantajes. Durante el tercer día de campaña de la maestra Gómez, afirmó que el apoyo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. Ya basta, insistió, conjugar con la dignidad de las personas. Es que se ha dicho que cuando llegue la maestra Delfina, pues se va a quitar apoyos. Ellos tienen apoyo y que es el único que creo que tienen, pero bueno, ya han amenazado sobre todo a las mujeres diciendo, ¿saben qué? Si viene la maestra, cuidado, porque se les va a acabar. Y yo desde aquí les digo, como lo he dicho en los otros municipios que he estado, no va a desaparecer ese apoyo. Al contrario, se va a incrementar y se va a hacer de manera más, se va a ampliar, sobre todo para las mujeres con mayor necesidad. Ante militantes y simpatizantes, acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la maestra Gómez sostuvo que su gobierno se va a guiar por 6 ejes fundamentales: seguridad para todos, cero corrupción, empleo digno, agua para todos y combate a la pobreza. La maestra dijo que es ya la hora del cambio para los mexiquenses. Este día la maestra visitó San Bartolo, Morelos, donde líderes de Movimiento Ciudadano se sumaron a su campaña, Timilpan, Chapa de Mota y Villa del Carbón. En la Cámara, Oscar Rea, Héctor Herrera Argüelles, Fórmula Noticias. Gracias a mi querido Héctor Herrera. Esto por el lado o la parte que tiene que ver con Delfina Gómez y la campaña electoral, el tercer día de actividades en el Estado de México. ¿Qué es lo que pasa contigo, Leopoldo Espejel? Tienes la agenda de Alejandra del Moral. Te saludo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. En Coacalco, la bandera de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, señaló que las elecciones se ganan en el territorio, no en las encuestas, y que el próximo 4 de junio se convertirá en la gobernadora de la reconciliación y no permitirá más el fomento al odio.
Ello forma parte, Jaime, de su tercer día de campaña, en donde también estuvo en Atlacomulco y Toluca, sin mencionar a ningún personaje de ese mítico grupo político en esa región. Alejandra del Moral saludó a los empresarios, a los agricultores, a las amas de casa y adelantó que pues el salario familiar va a apoyar principalmente a los jóvenes, también a los padres de familia, pero lo más importante, dijo, es que van a recibir cada bimestre 3,000 pesos para sus estudios, para sus gastos, ese poquito que les falta para completar el gasto. En Toluca, hace unos momentos, también dijo que está preparada para poder remontar la diferencia que hay entre su competidora y ella, que no tiene ninguna duda, Jaime, que va a obtener la victoria y que va a ser la gobernadora de la reconciliación. Apostó porque no haya más divisionismo en el país. Dijo que esta elección pasa precisamente por el Estado de México y tiene que ver con el rescate del país. Lo que tenemos al momento, Jaime. Gracias, Polo. Y bueno, pues las actividades seguirán, ¿no? A pesar de que se cruza la Semana Santa, a pesar del jueves y viernes, sábado y domingo, las actividades son muy pocas, son muy pocos días de campaña a comparación de lo que ocurría antes, Polo, y se tiene que aprovechar cada minuto de los días. Sí, seguramente, aunque hasta este momento la coordinación de campaña de Alejandra del Moral no ha confirmado si hay actividades el día de mañana o pasado mañana o el sábado, pero por lo pronto pues estamos en espera de que esta agenda nos las hagan llegar a los medios de comunicación. Esto por parte de la coalición Va por el Estado de México. Pues veremos qué es lo que sucede. Yo me imagino que no pueden perder espacio, tiempo y menos cuando las encuestas pues indican que hay una ventaja entre ambas fórmulas, tanto la de Delfina Gómez y sus partidos aliados como la de Alejandra del Moral y sus partidos aliados. Gracias, Polo, cuídate mucho. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Que estés muy bien, descansa. Silvia Lozano, voy contigo hasta Morelos. Te saludo, ¿qué es lo que ocurre en aquella entidad? Te saludo, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Muy buenas noches. Para comentarte que en pleno periodo vacacional los ejidatarios bloquearon por más de 6 horas la autopista México-Acapulco a la altura de Xochitepec para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pago de sus tierras que se vieron afectadas por la construcción de la autopista siglo XXI. Desde las 9:30 de la mañana de este miércoles, tal como lo habían advertido, pues los inconformes iniciaron su marcha desde el Polvorín en Cuernavaca hacia Xochitepec a la altura de la caseta, lo que generó gran tráfico vehicular. Adalberto Maldonado Quiroz, afectado, detalló pues que decidieron hacer esta protesta para exigir a la SST el pago total por sus tierras afectadas por el paso de esta autopista siglo XXI, porque son más de 700 los ejidatarios a los que se les debe de Tlatenchi, Chaquitenango, Tlaltizapán, El Salitre, Huichililla y Moyotepec. Lamentó que han tenido varias mesas de trabajo con autoridades de la SST desde el año pasado. Había el compromiso de que el 3 de abril les llegarían a pagar ya con un acuerdo, pero llegaron sin nada a la mesa de negociación. Señaló que apenas quieren formar una carpeta técnica cuando la autopista ya está en funcionamiento, no tienen ningún expediente. Por la tarde iniciaron una mesa de trabajo y pues mencionaron que si no hay una solución van a protestar el próximo 10 de abril. Es mi reporte. Gracias, Silvia, que estés muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto, pues sí, vaya situación adversa que se vivió en aquella región del estado en pleno inicio de las vacaciones y sucede todo esto, pues sí está complicado. Polo Espejel nos está diciendo que sí, por este medio se les informa que la maestra Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura del Estado de México para el periodo 2023-2029 por la coalición del Estado de México, no tendrá actividades públicas ni jueves 6 ni viernes 7 de abril. Mire, yo pensé que sí hubieran aprovechado al máximo estos días, pero no, van a detener actividades. Habrá que estar pendiente de lo que esté en el sentido de la propia Delfina Gómez sobre esta situación, sobre la campaña electoral que se está llevando a cabo en el Estado de México. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar en unos minutos con mi compañera Laura Cardoso. No la metemos al aire porque si no la tenemos que interrumpir en este reporte importante que tiene que ver con el Cabaretito, este lugar en la zona rosa de la Ciudad de México que había sido ya foco de atención de las autoridades por hechos de violencia de su propia gente de seguridad. Habían surgido varios videos
que se habían hecho virales sobre malas actuaciones, incluso violencia a la propia comunidad LGBTQ+, que asiste a este sitio. Hoy la propia Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, dio a conocer decisiones que se tomaron en ese sentido sobre un hecho que ocurrió el fin de semana pasado, el sábado domingo, un hecho de violencia para quienes acuden a ese sitio. Vamos a regresar con eso y con mucho más. Ya lo sabe que estamos en Grupo Fórmula en vivo a través de la 104.1 FM, 1500 AM, y también estamos en Telefórmula en los distintos sistemas de televisión restringida. La pausa, breve, regresamos. Las 8:39 en este miércoles previo al inicio del periodo vacacional de Jueves y Viernes Santo. Voy contigo, Laura Cardoso. Decíamos previo a la pausa comercial, esto que ocurre en este bar, el Cabaretito de la Zona Rosa, que había sido pues foco de atención de las autoridades por hechos de violencia a su interior. ¿Qué es lo que se decide el día de hoy? Laura, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas noches. Jaime, buenas noches. Es la alcaldía Cuauhtémoc la que esta tarde informó que ha quedado clausurado este bar llamado Cabaretito, que está localizado en la calle de Amberes, esto en la zona rosa de la Ciudad de México, luego de haberse presentado una denuncia por violencia de género ocurrida en el lugar por parte de elementos de seguridad y en contra de por lo menos 9 personas de la comunidad LGBT y más. Los sellos fueron instalados esta madrugada por elementos de la Dirección General de Gobierno y también de Jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc. Incluso estaba la alcaldesa Sandra Cuevas, quien dijo que el compromiso es claro y es cuidar a la gente que visite la alcaldía. El mensaje para los empresarios es que se trata de un castigo, porque no comprenden que la obligación es cuidar a los comensales, a las personas que visitan estos espacios, porque la colonia Juárez, la zona rosa, no se puede convertir en un lugar generador de violencia, no puede ser un lugar turístico en donde se trate mal a quienes los visitan o quieran ir a comer o simplemente divertirse. Se ha abierto ya una investigación, una carpeta de investigación en la Fiscalía Capitalina. Fueron 9 personas justamente las que realizaron la denuncia, la agresión sufrida en este bar, además de que hay otras denuncias que han sido ya difundidas a través de redes sociales. Y hoy sobre este tema la jefa de gobierno informó que implementará una campaña para prevenir la violencia, no solo por este caso, Jaime, sino que reconoció que en fechas recientes se ha incrementado el porcentaje de homicidios por riña. Dice que esta campaña, que también incluye la prevención y sanción de los actos de discriminación en que incurren establecimientos mercantiles como el restaurante Sonora Grill, va a retomar esto, lo anuncia luego justamente de estas agresiones en el Cabaretito, y por eso ya se analiza poner en marcha una campaña contra la violencia que ha dado buenos resultados en Baja California Sur, al lado de esto, y también dice que va a recuperar el programa Lunes por la Educación, justamente para prevenir la violencia desde este ámbito. Escuchemos parte de lo que dijo esta mañana. Baja California Sur tienen una campaña que la estamos revisando, que se llama Párale a la Violencia. Y estamos revisando si es exactamente este eslogan u otro, vinculado con los Lunes por la Educación, que los vamos a recuperar, que tienen que ver con esto, con hacer de la ciudad una ciudad de libertades, de derechos, en donde la discriminación sea cosa del pasado. Ahí está la postura de la jefa de gobierno, dice que va a ser una campaña muy amplia, en que va a ser parte, obviamente, contra la discriminación y que tiene que ver con sanciones también a los establecimientos que claramente están discriminando, como es el caso de Sonora Grill, ahora esta agresión en el Cabaretito. Entonces es una campaña general para pararle a la violencia. Es el reporte que te tengo. Pues sí, Laura, ya vimos lo que ocurrió en la Polar, ya vimos lo que ocurrió en el Cabaretito, algo se tiene que hacer. A mí me llama mucho la atención que personas que pertenecen a estos cuerpos de seguridad de los propios lugares agredan así a gente que va y consume y que la quiere pasar pues una buena velada ahí con ellos. No entiendo esas dinámicas en ocasiones en estos negocios, Laura. Aquí sobre todo que van a divertirse, pues sí. Solo van a divertirse, no tienen ninguna otra objetivo más que el de irse a divertir. Y sobre el asunto de la Polar, pues va a haber una consulta ciudadana para que se decida si se abre o no. Esto a petición de los trabajadores, porque se quedaron sin empleo por una sola persona
que incurrían en estas prácticas Sí, también de violencia. ayer hubo una manifestación importante, lo veíamos y también pues sí llama mucho la atención que justos paguen por pecadores, en este caso muy particular que tiene que ver con el caso de la Polar. Gracias, Laura, cuídate. Abrazo. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, gracias. Y está con nosotros Antonio Jiménez Islas, director general de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Iztapalapa. Antonio, ¿cómo le va? ¿Listísimos Muy ya? buenas. ¿Los 8 barrios puestos para lo que viene en la 180 edición de la Pasión y Muerte de Jesucristo? Es correcto. Este año en particular son los 180 años de la representación y eso implica un tema de organización por parte del COSIAC, que es el comité organizador. Están juntando esta gran celebración con los 300 años del Señor de la Cuevita. Entonces, implica un mayor esfuerzo logístico por parte de todos, ¿no? De la alcaldía y del gobierno de la ciudad. ¿Cuántas personas involucradas hay? ¿Desde cuándo se prepara? Esto es fascinante lo que ocurre alrededor de la Pasión y Muerte de Cristo ahí en Iztapalapa. Sí, bueno, eso ya digo, el comité, el COSIAC, son quienes organizan prácticamente esta gran celebración de los barrios, de los 8 barrios de Iztapalapa. Nosotros como alcaldía nos sumamos, estarles apoyando en diversos temas que nos lo solicitan, pero realmente todo este proceso, este gran esfuerzo comunitario, lo hacen los vecinos de los 8 barrios. Ellos empiezan a hacer sus ensayos desde hace un par de meses más o menos, y bueno, instalan su logística en la macroplaza desde el día de mediados del mes pasado. Entonces digamos que lleva un par de meses mínimamente para instalar y desinstalar la logística. Antonio, ¿no? ¿cuáles serían las principales los principales riesgos que pudiesen suceder el día de mañana y el próximo viernes alrededor de esta celebración? Y digo riesgos porque se junta muchísima gente. Hay horas y muchas personas, por ejemplo, que el viernes, en el momento cumbre de esta representación, están muchas horas al rayo del sol. ¿De qué manera se les apoya? Hay centros de seguridad, también hay estas carpas que pueden atender a personas que se deshidraten. Todo eso sí corre a cargo de ustedes, ¿verdad? Sí, en coordinación con todas las áreas del gobierno de la ciudad. Nos metemos, insisto, por ejemplo, todo comienza el domingo de Ramos, el domingo anterior. Ahí, por ejemplo, participaron alrededor de 90,000 personas el domingo de Ramos en este evento de los 8 barrios. Después, el martes, es el martes de Lázaro le llaman, ahí participan alrededor de 12,000 personas. Entonces, por ejemplo, mañana, el Jueves Santo, que nosotros el dispositivo lo iniciamos desde las 10 de la mañana y concluye a medianoche aproximadamente. Entonces, por ejemplo, calculamos, estima alrededor de 500,000 personas las que participan, bueno, entre asistentes dentro del recorrido, ¿no? Y ya, bueno, ya para el día viernes, efectivamente, las actividades son fundamentalmente por la mañana, hay todo este tema del sol, en fin. Entonces hay un despliegue, además de seguridad pública, es un despliegue de nuestra área de protección civil, pero bueno, interviene en este caso la Cruz Roja, el ERUM y distintos cuerpos de paramédicos de la ciudad. Instalamos diversos puntos de hidratación en zonas estratégicas del recorrido. Entonces, digamos, estamos puestos de médicos. Entonces, digamos que hay un acompañamiento de todo el recorrido por personal pie-tierra de protección civil de la alcaldía, además de la seguridad pública, de la policía auxiliar que depende de nosotros, y de una cantidad importante de personal de la alcaldía que está instalado en distintos puntos que son filtros vehiculares, filtros peatonales. Hay diversos cruces que son muy importantes, ahí también tenemos compañeros y compañeras que estarán atendiendo. Entonces, digamos, hay un despliegue muy amplio de seguridad y de protección civil, que, digamos, ya eso lo hemos venido procesando desde hace un par de meses, de manera coordinada con el COSIAC. Antonio, ¿cuántas personas estiman que puedan llegar el día de mañana y cuántas el viernes? Por ejemplo, nosotros estimamos alrededor de 500,000 personas para mañana jueves. ¡Wow! Es enorme, es enorme. Y en el caso del día viernes, que es el momento cumbre, es el momento más trascendente de esta celebración, bueno, de esta representación, nos calculamos alrededor de entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos, 400,000 personas. 1.400.000. ¿Tan solo el viernes? Del viernes, así es. ¡Wow! Y en conjunto de toda la celebración, desde el domingo de Ramos hasta el
Viernes Santo, bueno, incluido el sábado de Gloria y todo, estimamos alrededor de 2 millones de personas. Vaya. Eso es uno de los barrios. Uh-huh. Tenemos otras representaciones en el pueblo de Tezonco, que también son grandes, en Culhuacán, en colonias como Tenorios, pueblos como Santiago Acahualtepec, que también son representaciones muy grandes. Entonces nosotros nos desplegamos en todas estas, pero fundamentalmente nos concentramos en los 8 barrios. El momento que vive la Ciudad de México post-COVID-19 pues traerá también una muy significativa llegada de muchas personas que quieren estar presentes. Sí, las actividades son en espacios abiertos, pero efectivamente hay una cantidad de personas que se van a estar concentrando y eso siempre implicará algún tipo de atención. Entonces, finalmente desde el COSIAC y nosotros, cuando fue la rueda de prensa, pues la alcaldesa y el presidente e integrantes de COSIAC, pues hacían ese llamado, o sea, mejor muchos traer cubrebocas y se puede seguir esto también desde la televisión pública, hay distintos medios que pueden estar también transmitiendo, pero bueno, en este sentido es muy importante para miles y miles, cientos de miles de personas estar presentes a lo largo de la ruta, porque es una ruta de 8 kilómetros, entonces muchas personas también se despliegan a lo largo de toda la ruta. Pues Antonio Jiménez, gracias por estos minutos. Es bien importante destacar lo que nos está comentando y por supuesto también ser muy cuidadosos, prudentes, estar muy apegados a las indicaciones que nos digan las propias autoridades. Es Antonio Jiménez Islas, él es el director general de Gobierno y Protección Ciudadana allí en la alcaldía de Iztapalapa. Éxito, mucho éxito. Y también hay derrama económica, eso les beneficia a todos. Estamos preparados para este buen proceso. Cuídese, Antonio. Éxito. Gracias, que esté muy bien. Muy buenas noches. Y ya que hablamos de agendas, de temas interesantes, pues la Ciudad de México tiene una muy potente oferta cultural. Qué gusto poder saludar en el cierre de este espacio informativo a Claudia Curiel Di Casa, la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué hay para divertirnos, hacer, aprender en esta nuestra hermosa y cada vez más disfrutable Ciudad de México? Porque muchos se van, secretaria, y nos quedamos disfrutándola de maravilla. Así es, pues muchos se van, pero también muchos vienen a visitar. Eso es importante, ¿eh? Exacto, y justamente para eso tenemos el gran remate de libros en su 15ª edición, en el Monumento a la Revolución, que va a ser a partir de hoy, que inauguramos justamente al La domingo. vi ahí con la jefa de gobierno. Así es, y es de 11 de la mañana a 8 de la noche, estos 5 días, y hay unos títulos maravillosos con más de 350 sellos editoriales, hay discos, películas, libros, con costos entre 10 y 150 pesos. 10 y 150. ¿Cuáles se llevó la jefa de gobierno? Se llevó varios de ciencia, de historia, y también uno creo que de Stephen Zweig y varios así. Pues qué bueno, y también películas, ¿verdad, secretaria? Porque, y los precios son, hoy hicimos un enlace en Telediario, en Multimedios, que me llamó mucho la atención, por la dinámica y por la manera en la cual están distribuidos. Había muchísima gente, secretaria. No, hay muchísima gente. Mira, el año pasado, que hicimos el gran remate, se vendieron 300,000 títulos. 300,000 títulos son tres veces el Zócalo capitalino lleno de gente con un libro en la mano. Eso fue lo que se distribuyó y se desplazó el año pasado, con una derrama de por lo menos 30 millones de pesos para ese sector editorial, de libros que estaban embodegados ya sin ningún fin. Pues sí, interesante. Y además de este gran evento de remate de libros, secretaria, la Ciudad de México tiene para todo y para todos los bolsillos. Exactamente. Y bueno, y también mañana inauguramos justamente con la jefa de gobierno el Festival del Bosque, que se llama Animalística, en el marco de los 100 años del zoológico de Chapultepec. Ah, mire. Y van a haber más de 120 actividades culturales de primera. Vamos a tener ópera, jazz, hip hop, música clásica, conversatorios de ciencia, todo en torno a los animales y la preservación. Y arranca el día de mañana y también va a durar hasta el domingo. O sea que hay mucho para hacer en la Ciudad de México. Además, la Ciudad de México cuenta con una muy buena cantidad de oferta de museos, muy buena cantidad de oferta cultural alrededor del teatro, el cine, restaurantes, espacios públicos. Vaya, hay de todo y para todo, secretaria.
Y si quieren consultar toda la oferta de la ciudad, está la cartelera que incluye pues la oferta privada, pública, que la pueden segmentar y escoger, y está disponible en cartelera.cdmx.gov.mx. Ahí pueden encontrar toda la oferta de la Ciudad de México. Pues sí, es interesante. He estado platicando con Claudia Curiel de Icaza, la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Secretaria, por último, y también para entender esto, lo potente que tiene en la oferta turística y de cultura nuestra ciudad, todo esto, también tenemos el Turibús, tenemos varias alternativas. Todo esto, como usted bien lo señala, se congrega a través de las páginas de internet, redes sociales que ustedes también están anunciando. Exactamente, ahí pueden, justamente en cartelera cdmx.gov.mx, viene la oferta privada, pública, y la pueden segmentar por alcaldía, por actividad, en fin, es una maravilla. O en nuestras redes, que son Cultura CDMX, Twitter, Instagram, Facebook. Ahí también pueden encontrar pues la cartelera de este fin de semana. Gracias, secretaria, pues la dejamos. Vienen días de mucha complejidad y de mucha actividad, así que pues que sea todo un éxito, porque hay derrama económica, viene mucha gente como usted lo señala, y también nos quedamos otros tantos aquí en la Ciudad de México a disfrutarla. Muchísimas gracias, y también próximamente anunciamos el siguiente masivo del año, el lunes con la jefa de gobierno. ¿Ahí en el Zócalo? Así va a ser en el Zócalo y será el 28 de abril. Oiga, ¿y qué música? Díganos, una pista, ¿no nos puede regalar? Música, pero es de muy alto perfil. Ándale. Y ya lo escucharán con la jefa de gobierno este lunes. Ya me quiero que sea el lunes. Bueno, no quiero que sea el lunes, quiero que sigan las vacaciones, pero voy a estar muy al tanto del mensaje de la jefa de gobierno. Cuídese mucho. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Han sido un exitazo, los eventos estos de la cumbia y del sonidero y todo lo que ha estado sucediendo en ese sentido. Bien importante, bien importante sobre este tema. Bien relevante. Nos vamos con esto que ha estado saliendo en redes sociales y que tiene que ver con la situación de estas personas que están desaparecidas y que, bueno, por fortuna fueron localizadas 15 personas allá en la zona de San Felipe, en Guanajuato. El alcalde de una de las zonas, Eduardo Maldonado, de San Felipe, alcalde de San Felipe, Guanajuato, señala lo siguiente a través de este video. Mando un saludo desde la comunidad de La Quemada. Fíjense que me encuentro en estos momentos en este lugar, porque hace un par de horas salió una nota en uno de los medios de comunicación de la zona norte del país, donde estaban unas personas desaparecidas de esta región. Quiero informarles que nos hemos puesto en marcha, nos pusimos a trabajar en plena coordinación con las autoridades correspondientes. Logramos ya ubicar a las personas. Quiero informarle que estas personas desaparecidas efectivamente ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino. Muy pronto les estaremos informando, pero están bien, están a salvo y con el favor de Dios pronto estarán. Bueno, es lo que corrobora Eduardo Maldonado, el alcalde de este municipio. Lo corrobora información que tuvimos aquí con Gerardo Duque y que nuestra compañera Susana Uresi también tuvo en su espacio informativo. Nos vamos. Quédese en Grupo Fórmula, nos escuchamos pronto en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio.